Ya voy a... Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la espera. Ya tenemos a Leonardo aquí en nuestra sala virtual. Hoy, 13 de junio del 2022, siendo las 9:14 de la mañana. Entonces, iniciamos nuestro evento académico por medio de la funcionario Diane, Leonardo Cancimance, todos lo conocemos, y los que no lo conocen, él se va a presentar. Y gracias también a los directores de la entidad de impuestos nacionales que nos facilitan tanto al expositor como nos permiten grabar estos espacios para todos. Leonardo, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente a la doctora Janet por el compromiso que ha adquirido en llevar a grupo de empresarios, comerciantes, contadores, revisores fiscales, diferentes temas en los que para la DIAN pues no es ajeno que querer participar y poder llevarles y ampliar los diferentes temas que hemos tocado, como son el de factura, documento soporte, el de régimen simple, de tributación, entre otros. Y hoy nos atañe este tema que es el de economía naranja, ley que el gobierno ha planteado como una herramienta para fomentar, proteger e incentivar las industrias, las industrias creativas. eh, y que de una u otra forma, pues ustedes se dieron cuenta, el año pasado se motivó para poder que durante este año se amplió, de hecho, el plazo que era hasta diciembre 31 del 2021 y posteriormente pues se amplió para que pudieran cumplir hasta este mes de junio aquellas entidades que quisieran participar en ese proceso de economía naranja. ¿Ya? ¿Y qué es lo que desde la DIAN podemos comentar qué es lo interesante de ese proceso? Porque hay muchas cosas interesantes. Quienes han investigado o conocen o están en esas actividades que pueden pertenecer a la economía naranja se han podido dar cuenta que hay un gran desarrollo y hay un gran potencial en ese sector de las economías y las industrias creativas y que se están desarrollando empresas fuertes e interesantes en eso. Y el beneficio que obtienen principal es el de tener renta exenta durante 5 años. O sea, no pagar impuestos durante 5 años. Eso es bastante interesante, ¿ya? Y que se ha venido manejando, obviamente, con el eslogan o como se planteó desde un inicio, desde la ley 1834 del año 2017, las empresas naranjas o de economía naranja, que como ya lo decía, el objeto principal de esa ley 1834 era desarrollar, fomentar, incentivar y, ojo, proteger las industrias creativas, ¿ya? Entonces, ahí es un elemento muy importante. Eh, por ejemplo, ustedes están viendo esta presentación y de hecho el manejo de ese sector económico o la tarea de aplicar lo que tiene esa ley 1834 del 2017 está en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y que desde el año pasado con la ley 2155, pues en aras de que conozcan cada vez más empresas o inversionistas, emprendedores, que existe una ley que les está dando 5 años para que no paguen impuesto como beneficio, pues nos hemos sumado, obviamente, la DIAN, desde el año pasado, hemos venido trabajando desde el año 2018, 2019, en poder mostrarle a los contribuyentes opciones desde el punto de vista de fortaleza para que los emprendedores y empresarios vean múltiples opciones en que hay nuevas formas de tributar, que existen formas de tributar en las que el Estado les está ofreciendo algunos beneficios puntuales. Uno desde una óptica de las rentas, como es el de la economía naranja, otro como lo es el de el régimen simple de tributación, que es una nueva forma de tributar, otros como los beneficios de la SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado,
u otras como las zonas especiales, económicas especiales, que son las CESE, de la ley CESE, en las que también existen beneficios de renta que van desde cero renta y algunas que son progresivas, que pueden ir aumentando cada periodo de tiempo que la ley previamente ha determinado. Entonces, ahí es donde hemos enfocado como la tarea que estamos realizando desde el grupo de formalización tributaria y que queremos tenerles opciones también. La DIAN se ha propuesto llevar servicios, llevar ese desconocimiento que tienen a veces los empresarios, los contadores, los revisores fiscales. Entonces es mostrarle, mire, esta es una opción, entre otras, ¿no? Entonces, oye, economía naranja o empresas naranja, ¿ya? Ley 1834, marco normativo, ya les decía, Ley 1834, diciembre del 2017. En el año 2019 se expidió la ley 2010, ¿no? Que es la ley de crecimiento económico, y allí en uno de sus artículos modificó el artículo 235 rayado del Estatuto Tributario, en el que se reglamentó el manejo de la renta exenta. Bueno, no se reglamentó, se amplió el concepto porque la reglamentación de ese artículo quedó en el decreto 286 del año 2020, ¿ya? Esas modificaciones que se realizaron igualmente en el año 2021 con la ley 2155 se modifica, ahí sí se modificó la ley 1843 en algunas apartes y bien interesantes, por ejemplo en el monto de la inversión y en el plazo máximo que había para radicar los proyectos que quisieran participar dentro de ese proceso de economía naranja, ¿ya? Entonces, en la ley 2155, ley de inversión social, el gobierno, en aras de darle un empuje, de incentivar, de dinamizar también mucho más la economía en estos momentos de reactivación económica que tenemos, pues modificó precisamente disminuyendo los niveles de inversión y ampliando el plazo. El proyecto como tal de inversión de economía naranja, pues implica el diligenciamiento y el envío de los documentos que dice la norma previamente que deben tener. Esos documentos o esos requisitos que tienen para enviar esos documentos los encontramos en el artículo 1.2.1.22.51 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 y que fue sustituido en el Decreto 286 de febrero del 2020 y modificado posteriormente por el Decreto 1843 del 2021. Recordemos que la ley inicial es la 1834, es que se puede confundir con el Decreto 1843 del 2021, que fue la última modificación que se le hizo. Vamos en la segunda diapositiva, ¿cierto, Leonardo? Sí, correcto, correcto. Listo, pensé que se había pegado, estaba mirando. No, Si tranquilo. la puede colocar en pantalla completa, le agradezco. Ve, la tengo en pantalla completa, ¿no se está viendo en pantalla completa? Vemos las otras presentaciones a un ladito y cuando esté en pantalla completa se ve solo la... Perfecto, voy a volver a colocarla para dejar de compartir. Ahí sí. No se sigue viendo así, pero de todas maneras puede seguir, tranquilo, que la vemos bien. Ok, perfecto. Para ganar tiempo. Venga, yo miro a ver qué pasa. Algo tiene que pasar. Hoy está pasando de todito. Sí. Lo único fue que entré por Edge. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que están contemplados ahí en el decreto 1625 y en los decretos que modificaron, como es el decreto 286 y el 1843? Primero, domicilio principal en Colombia y que el objeto social sea esto de economía naranja. Aquí es importante que estos requisitos, por ejemplo, no los vamos a revisar la DIAN, ¿no? Eso está en cabeza del Ministerio de Cultura
que son los que tienen la potestad a partir de la ley para poder realizar esa parte de acuerdo con el Comité de Economía Naranja que existe para ese caso. El objeto social es exclusivo, dice, de acuerdo a las actividades o el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades de tipo creativas que están consideradas también dentro de la norma, ¿no? Entonces, primera claridad, objeto social exclusivo del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas. Segundo, la empresa debe estar constituida y que inicie su actividad económica antes del 30 de junio del 2022. Es decir, hasta el 30 de este mes hay plazo para que el Ministerio de Cultura apruebe todas las solicitudes que realizan los contribuyentes. La empresa debe tener entre sus responsabilidades tributarias el código 5, o sea, ustedes saben que para efectos de renta, RUT, existen 4 numeritos para efectos de presentar declaración de renta. ¿Cuáles? El 5, que es renta ordinaria, que es el que debe tener la empresa para poder acceder al beneficio, en la casilla 53 del RUT. Existe la responsabilidad 04, pero esa es de renta especial. Esas son las entidades sin ánimos de lucro que pueden pertenecer al régimen tributario especial. Ese es el 04. Y existe el 06, que es una responsabilidad que tienen las entidades y empresas que pertenecen al artículo 23 del Estatuto Tributario, que son declarantes de ingresos y patrimonio. Entonces, para efectos de la ley naranja, ¿qué exige? Que sea declarante de renta y complementarios, responsabilidad 5 o renta ordinaria. Dentro de los requisitos, igualmente la norma dice que aplica para aquellos contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 80.000 VT, ¿ya? Esta regla o esta condición no aplica para aquellas sociedades cuyo objeto social principal sean de la actividad marcada dentro de la clasificación de actividades SIU, la 5911, ¿ya? Entonces, sobre esa actividad o sobre esa, sí, actividad no aplicaría esa condición. Discúlpeme un segundito. Bueno. Pero entonces la norma igualmente dice, mire, ¿cuáles actividades sí pueden estar dentro de ese conglomerado de actividades que se pueden beneficiar de la ley naranja? Dentro de ellas tenemos todas estas, mire. Es importante ahí. Cuando la ley se refiere a la del 5911, que son estas, el tope, esas actividades de producción de películas, cinematográficas, video y programas, anuncios comerciales de televisión, no aplica para esas empresas, es porque pueden ser más de 80.000 VTs de ingresos brutos, ¿ya? No tiene tope, porque la norma dijo, tal y como está allí en la parte inferior de la diapositiva, esta regla no aplica para aquellas sociedades cuyo objeto social principal sean actividades enmarcadas dentro de la clasificación SIU 5911. Entonces, al no aplicarle, quedan libres las empresas que quieran participar o estén funcionando o se hayan creado en economía naranja. No tienen límite de tope, Entonces, estas son los códigos SIUS. Mire, aquí encontramos desde fabricación de joyas, bisutería, artículos, la edición de libros, edición de programas de informática a nivel de software,
Disculpe, Leonardo, no nos sí. está proyectando esa imagen. Ya, permítame otra vez. Perfecto. Bueno. Entonces usted dice que tiene la misma, ¿no? ¿Allí se está viendo? Estamos confirma? estamos viendo la tabla. Ok, los códigos sí. Códigos y descripción de la actividad. Ok, perfecto. Sí, les comentaba que esas son las actividades económicas que pueden acceder al beneficio de la Ley Naranja con el beneficio de los 5 años de la renta ordinaria exenta, ¿ya? Y les estaba nombrando algunas de ellas, ¿no? Mire, 59 actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales, actividades de distribución de películas, actividades de exhibición de películas, actividades de grabación de sonido, edición de música, actividades de programación, transmisión en el servicio, difusión sonora, programación, transmisión de televisión, desarrollo de sistemas informáticos, actividades de consultoría informática y actividades de administración. Miren las que quedaron aquí al final, en las 7111 y 7112, que muchas personas de pronto, pues no se imaginaban, no sé, que pudieran quedar esas actividades dentro de las actividades de desarrollo creativo, ¿ya? Actividades de arquitectura, actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, ¿ya? Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, actividades especializadas de diseño, actividades de fotografía, creación litográfica, creación musical, teatral, audiovisual, artes plásticas. La gente, muchos, y me han comentado, se han creído que es únicamente estas actividades que vemos aquí las que entraban dentro de economía naranja, ya como muy de tipo cultural, ¿no? Obviamente. La norma prevé que son de tipo cultural, pero mire, también habían muchas otras actividades interesantes por demás en el desarrollo tecnológico, como vimos en arquitectura, ingeniería, en sistemas, eh, actividades de espectáculos musicales, bibliotecas y archivos, actividades de funcionamiento de museos y conservación de edificios. Y mire que esa 9102 la ampliaron, actividades referentes al turismo cultural y actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, ¿ya? Bien interesante por demás todas estas actividades que ha venido difundiendo el Ministerio de Cultura en diferentes eventos para que puedan los emprendedores, inversionistas, poder acceder a ese beneficio de renta exenta. Cuando hablamos de turismo cultural, que son esas últimas dos actividades allí que fueron anexas, también dentro de la codificación SIU, pues allí hay que referirse a ciertas actividades como son las actividades de producción y comercialización de artesanías colombianas y oficios de patrimonio cultural asociado a su dimensión material, o sea, a los muebles e inmuebles y a la producción que se pueda realizar a través de las artesanías y oficios. Las actividades de administración y promoción de atractivos culturales que se encuentran incluidos en el inventario de MINCIP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que tengan declaratoria de bienes, ¿qué es? Culturales, bienes inmuebles culturales, o sea, manifestación del patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Esa declaratoria de bienes inmuebles culturales, obviamente el Ministerio de Cultura. Las actividades de transporte turístico,
con temáticas asociadas al patrimonio cultural colombiano. Y ojo, no incluye ningún tipo de transporte moderno motorizado. Aquí, por ejemplo, dentro de las actividades están las que realizan las chivas, los jipis, con los jipaos y algunos del sector acuático. Pero los modernos no intervienen, ni menos motorizados. ¿Listo? Los servicios de interpretación y guianza prestados en recursos y atractivos turísticos, ¿ya? Eso de guías turísticos y todo eso sí entran dentro del proceso de turismo cultural. Y dentro de los deportivos, ya dentro de las actividades deportivas, están las actitudes lúdicas y de afán competitivo, de comprobación o de desafío expresados mediante ejercicio corporal, mental y que generan valores morales, cívicos asociados y sociales, ¿ya? Competitivo, ¿no? De afán competitivo. Es interesante allí también. Obviamente, porque se busca es que sea una empresa generadora de renta, ¿no? Porque se busca es que se desarrolle las actividades que genera. Y actividades de recreación facilitan entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de calidad de vida individual y social. Todo tipo de negocio en el que se busca llevar esa vivencia de disfrute, de recreación, de esparcimiento, también entran dentro de la economía naranja. Las actividades de aprovechamiento de tiempo libre. Su objeto es el uso constructivo que el ser humano hace de él. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo. Mejor dicho, aquí hay temáticas de generación de empresas, de emprendimiento bastante amplios que, bueno, lo que se necesita es eso, ¿no? Que la gente de pronto vea oportunidades en las diferentes áreas o actividades que realizan las empresas. Bueno, eso para ampliar un poco era el punto 3 de las 27 actividades económicas SIU que están definidas para efectos de los beneficios, del beneficio de la renta exenta de los 5 años. Cuarto, de los requisitos, seguimos con los requisitos. 4, generar mínimo 3 empleos, ¿ya? Y aquí recordar, pues, que en economía naranja es solo para entidades jurídicas. Aquí no participa la posibilidad de tener una persona natural a entrar a ser parte de la economía naranja con el beneficio de la renta exenta por los 5 años. Debe ser jurídica. Entonces, dentro del requisito de la generación de empleo, 3 empleos para el inicio de la actividad económica y la norma plantea este nivel de rangos en los ingresos brutos que debe tener o que puede tener el contribuyente en VTs, ¿no? De 0 a 6.000 VTs, de 0 a 228 millones de pesos, 3 empleos son no acumulativos por cambio de rango y de 6.001 VTs a 15.000 VTs, estamos hablando de 570 millones de pesos, 4 empleos, ¿ya? Y así sucesivamente. Se deben generar nuevos empleos relacionados directamente con las industrias de valor agregado tecnológico y sus actividades creativas, por lo que no aplica a cargos administrativos como auxiliares, secretarias, abogados, gerentes o representante legal. A estos no les aplica. Estos deben tener vocación de permanencia, es decir, contratados con vínculo laboral bajo las leyes laborales vigentes. No se admiten miembros de la junta directiva en calidad de titulares o suplentes. Mire, estas condiciones que dan son expresamente casi que para las áreas administrativas, ¿no? Cargos administrativos en los que no son aceptados como cumplimiento de los empleos que deben generar dentro del rango que da de empleos mínimos, ¿ya? No se admiten. No se admiten miembros, ok, de la junta directiva
Y es importante tener en cuenta que la generación de nuevos empleos se deberá realizar con posterioridad al otorgamiento del beneficio, razón por la cual, al momento de presentar el proyecto, la empresa postulante solo deberá hacer una proyección, ¿ya? O sea, la vinculación es una vez les sea aprobado el beneficio de que ya está en economía naranja. Ahora que les comenté de la actividad CIU 5911, que es el del desarrollo de las películas cinematográficas, las entidades que estén en esa actividad, cuando supere el valor de los ingresos brutos de los 80.000 VTs, por cada 20.000 VTs de ingreso bruto fiscal adicional, deberá contratar un empleado adicional por el tiempo que dure la producción. Interesante. Ese es el de la generación de empleos. Los usuarios de zona franca son declarantes de renta y complementarios, ¿cierto? Responsabilidad 05. La norma dice que ellos pueden aplicar al beneficio, independientemente que ellos pueden llegar a tener en un momento determinado una tarifa diferente, ¿no? Y no los exime la condición de que sean considerados como otro territorio diferente al nacional, ¿no? Entonces, ellos pueden pertenecer al régimen simple. Sexto, requisito, presentar el proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Ese requisito es relativamente fácil. Ustedes entran a la página del Ministerio de Cultura y allí pueden ingresar, registrarse y adjuntar todos los requisitos que les hace la norma. Este es la página. Por aquí pueden realizar el trámite virtual www.economianaranja.gov.co, crean su usuario, registran la empresa y radican el proyecto. www.economianaranja.gov.co. Crea el usuario, registra la empresa y radica el proyecto. Dentro de los requisitos, los documentos que se deben anexar o se deben subir está el del registro único tributario. Ojo, no olviden mantener ese documento, el registro único tributario, actualizado, no lo olviden. ¿Y actualizado qué es? Es que la misma información que tiene el RUT es la que debe estar en la Cámara de Comercio. Pues tenemos a veces como la connotación de creer que cuando uno hace una actualización de información en la Cámara de Comercio, automáticamente se actualiza en el RUT. Y eso no es así. Recuerden que cuando se hace un registro de una modificación, de una actualización de información en el RUT, también en la Cámara de Comercio, perdón, también lo deben realizar en el registro único tributario. Y pues muchas de esas actualizaciones que realicen las pueden hacer directamente, virtualmente, con la contraseña de usuario del representante legal. ¿Ya? Las que no se puedan, por ejemplo, ¿no? Tener la calidad de usuario aduanero, importador o exportador, esas no se las deja colocar por virtualmente, sino que las deben colocar. O alguna de las calidades de usuario aduanero la deben solicitar agendando la cita o en aquellos sitios donde ya hay atención presencial, pues agendando la cita para la atención presencial. En Cali, ya en estos momentos tenemos atención presencial en Holguín Trade Center y estamos atentos a que en cualquier momento pues se abra la posibilidad de atender ya directamente en las oficinas del centro también de forma presencial. Pero por ahora pues también tenemos la opción y creo que va a quedar a futuro también como opción la posibilidad de aquellos que les gusta, ¿no? Ya ahora quedaron contentos con la posibilidad de hacer actualizaciones virtuales para no tener que venir a hacer las colas y todas las cosas que se hacía antes. Listo, entonces el registro único tributario actualizado.
Segundo, certificado del contador, también esa plantilla descargable, también la deben anexar allí a los documentos básicos que requieren para radicar el proyecto de Economía Naranja. La carta de presentación del proyecto ante el Comité de Economía Naranja. De estos dos hay una plantilla que pueden descargar de allí ingresando a la página y registrándose del Ministerio de Cultura o de ese www.economianaranja.gov.co. Allí la van a poder bajar y la diligencian y la suben. La declaración de renta para aquellas empresas que ya vienen funcionando también es importante que la adjunten, ¿no? Porque ya a esta altura ya debieron de haberla presentado. Y la tarjeta profesional del contador, ¿ya? Entonces, esos son los documentos que se deben adjuntar para efectos de darle cumplimiento a el registro. Son 4 pasos únicamente que hay que realizar para que al final puedan tener ese beneficio. ¿Cuál? Primero, radicar el proyecto. Y eso lo hace ¿quién? El solicitante, el que vea una muy buena opción, pues de buena opción, solo que pues cada uno realizará el análisis de acuerdo a lo que realiza, si le sirve o no le sirve. ¿Ya? Revisión documental, esa la realiza el Ministerio de Cultura. La revisión y expedición del concepto previo para la economía naranja, también ese lo realiza directamente el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Y finalmente, se expide un acto administrativo, y ese acto administrativo lo realiza el Ministerio de Cultura y es el que le informará al contribuyente máximo 30 días hábiles, en el que le dirá si está en este momento o queda con el beneficio de economía naranja. ¿Ya? Entonces, en términos generales, tal y como uno lo ve aquí, uno diría eso es relativamente fácil, pero sí hay que cumplir con todos los requisitos y condiciones mínimos que dice la norma. ¿Cuáles son las principales causas de no conformidad? O sea, ¿por qué la gente no puede, en algunos casos que ya lo han radicado y no han podido pertenecer al régimen de economía naranja? ¿Cuáles? Que la empresa tenga un SIU que no haga parte del decreto. O sea, eso es importante y es básico y por allí iniciamos, porque solo esas actividades económicas que están contempladas ahí en el artículo 235 rayado del Estatuto Tributario son los que pueden pertenecer a la economía naranja. Segundo, que el objeto de su empresa no sea exclusivo de economía naranja. Ahí es cuando ya colocan, no, pero es que yo aparte de, por decir algo, tener esta de desarrollo tecnológico, también tengo ingresos por esta otra y por aquella otra, entonces ya se desvirtúa. Entonces, no, recuerden que es exclusivo, la actividad económica debe ser exclusivo y el objeto social debe ser exclusivo para la economía naranja. Igualmente también a veces se les olvida adjuntar copia de la tarjeta profesional del contador y es vital. Mire, todos esos requisitos que acabamos de ver en la diapositiva aquí, estos documentos y estos requisitos son, todos hay que cumplirlos, ¿ya? Si no presentó, no subió la declaración de renta, el certificado del contador o la tarjeta profesional del contador, mucho cuidado porque no está cumpliendo con los requisitos. Otro no conformidad, diligenciar de manera errada o incompleta la información en la plataforma www.economianaranja.gov.co. Quinto, relacionar nuevos empleos que no hagan parte de economía naranja. ¿Ya? Aquí es importante también, los empleos deben ser parte de economía naranja. No, es que yo tengo un empleado, pero es que, por decir algo, ¿no? Exagerar, es la empleada de mi casa. No se puede. Todos tienen que estar enfocados en la actividad económica de economía naranja. Adjuntar el formato carta al comité que no corresponda a la convocatoria vigente, diligenciarlo de manera incompleta y o modificarlo, ¿ya? Entonces recuerden que esa carta es un modelo
¿cierto? Una plantilla que ya está prediseñada y solo deben diligenciar lo que corresponde a la entidad, ¿ya? No se debe modificar lo que dice allí. No adjuntar la declaración de renta o documento equivalente a la renta. Bueno, la declaración de renta es una, según aplique. Que el RUT de la empresa no cuente con obligación 05. Que es que esa es una entidad sin ánimo de lucro, o que este es un régimen simple, como ya nos pasó, entonces ya no pueden. Pues si no tiene renta ordinaria, pues ante la norma uno diría no pueden pertenecer a economía naranja. Ser beneficiario del incentivo tributario y volverse a presentar sin haber desistido previamente ante el Ministerio de Cultura. O sea, el que tenga algún beneficio tributario y no desiste de ese beneficio cuando se presenta al Ministerio de Cultura con economía naranja, pues eso le causa una no conformidad, como una no aceptación por parte de dicho comité. Toda la información que necesiten la pueden obtener info@medio economía naranja @ministeriodecultura.gov.co. Todos le estamos apuntando a que el mayor número de personas jurídicas, ¿no? Vean estas opciones que son importantes e interesantes para todos, porque el beneficio está allí donde el recurso que van a aplicar en pagar impuestos, pues lo puedan obtener para el desarrollo y crecimiento de sus negocios, de su actividad económica empresarial. Entonces, ojalá, conozco, sí, que hay muchos, se han radicado durante este primer semestre porque termina en este mes, ¿no? Se radicaron muchos proyectos, pero pues esperaba mucho más porque con la ley 2155 se amplió a 50.000 el volumen de cupos que da el gobierno para poder que puedan acceder a este beneficio. Bueno, eso era como todo, realmente no es muy largo porque el beneficio es puntual. Decreto 2155, ley 2155, disminuyó entonces ese monto de inversión, amplió el plazo hasta junio de este mes, que es el que estamos llegando a término, y el artículo 235 del Estatuto Tributario, allí está el beneficio en renta exenta. Entonces, pues abrimos el espacio para mirar a ver si tienen algunas inquietudes y la miramos. Gracias, Leonardo. Aquí tenemos en el chat Andalucía SAS. Dice, si en la Cámara de Comercio se tiene que la actividad principal eso es una y en el RUT cuando se presenta la declaración se coloca la segunda, porque fue la que dio mayor ingreso, ¿se tiene que modificar la Cámara de Comercio? Sí, la idea es que en la actividad económica, vea, uno dice, el RUT tiene capacidad y espacio en su primera hoja para 4 actividades económicas. Y esas 4 actividades económicas, si se tienen ingresos de 4 actividades económicas, serán las que le generen ingresos proporcionalmente, en ese orden deberán quedar, y deberán quedar registradas en la Cámara de Comercio. Correcto. Listo, gracias Leonardo por la respuesta. Jessica Marcela, tienes la palabra, abre micrófono por favor. Aló, buenos Hola días. Jessica, buenos días. ¿Desde qué región te conectas con nosotros? Desde acá de Ipiales, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la participación. Bueno, bienvenida Jessica. Mi preguntita es, estábamos hablando acerca de las empresas SOMA. Yo tenía una inquietud porque hace un tiempo quiero saber que cómo es la forma me dicen que las empresas SOMA tienen diferentes formas de tributar. ¿Es así o simplemente quedan exentas de la tributación? No, las empresas SOMAC, ellas nacieron desde por allá, desde el año, la ley 1819 del 2016, ¿ya? Y ¿Ya? les entregó un beneficio a partir del año
17. ¿En qué consistía ese beneficio? Básicamente en que podían acceder al beneficio de renta exenta dependiendo de los activos que tuvieran en su negocio. ¿A qué me refiero a eso? Decía que los activos totales, por ejemplo, para aquellas que eran consideradas microempresas, eran los que eran inferiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Ya? Entonces, eso estamos hablando alrededor de unos 450 millones de pesos en este momento. Y las pequeñas eran más o menos 4.500 millones de pesos hoy día, a hoy ya. Entonces, dependiendo de ese nivel de ingreso, la norma decía que si era empresas micro y pequeña empresa, desde el año 2017 hasta el 2021 era cero renta por esos años, 2017, 18, 19, 20 y 21. Los 5 años quedarían exentos. Terminó el año pasado, pero seguían con beneficio. Del 2022 al 2024 era el 25% de la tasa general de renta que se hicieran en esos años, solo iba a pagar el 25% de renta, ¿ya? Y del 2025 al 2027, el 50%, y del 2028 en adelante ya el contribuyente declaraba renta normalmente. SOMAR, ¿no? Para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Bueno, esa es para las micro y pequeñas. Y las medianas y las grandes empresas, del 2017 al 2021 pagaban solo el 50% de la renta, y del 2022 al 2027 el 75%. Y desde el 2028 en adelante 100%. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias. Me ha quedado muy bien claro esa información. Con mucho gusto. Leeré otra preguntita de aquí del chat. Dice, para la empresa que da la donación según el decreto 624 en su artículo 6, habla de un incentivo tributario del 165% del valor de la donación. ¿Sí es aplicable todo este porcentaje o está sujeto a otra situación? Pero, ¿me habla de qué? ¿De un decreto? Dice decreto 624 en su artículo 6. Si el contador de Servicentro está presente, le doy la palabra para que interactúe con Leonardo y sea más explícita la consulta. Sí, pues recordemos que en cuanto a donaciones, en términos generales, las donaciones pues están regidas por el artículo 257 del Estatuto Tributario, en el que dice que para las entidades sin ánimo de lucro que estén previamente calificadas en el régimen tributario especial, en este régimen pueden tener hasta el 25% de la renta exenta, del valor de la donación, ¿ya? No renta exenta, perdón, como descuento tributario, Pero existen otros beneficios, por allá en el artículo 160, si no estoy mal, permítame, ya le confirmo, y esos beneficios pueden llegar hasta un 160, 150, pero a nivel de descuentos tributarios, a nivel de deducciones, no de descuento tributario, ¿ya? Porque recordemos que la deducción entra a engrosar, digamos, los costos, gastos, ¿cierto? Y las deducciones, costos, gastos y deducciones. Y recordemos que el descuento tributario lo que hace es, una vez determinado el impuesto, se puede llevar el descuento tributario, o sea, descontarse el valor de el descuento que previamente le ha dado la norma. Eso para efectos de las entidades sin ánimo de lucro, ese artículo 257 no aplica para las deducciones del artículo 158 raya 1 y 256, que esos artículos
refieren a las donaciones para investigación, innovación y tecnología, ¿ya? Entonces, pues habría que ver específicamente sobre qué tipo de donación pues nos está hablando el decreto 624, que no lo recuerdo ahora. Buen día, Leonardo, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Mi nombre es Claudia, yo soy la que hice esa pregunta. Ven, yo te digo, es que resulta que a mí me llegó un decreto que es el 624 de abril 26 del 2022. Habla sobre la economía creativa, que dice que está definido en el artículo 2 de la ley 1834 del 2017. Ahí hablan pues de ciertas actividades igual que tienen que postularse ante el Ministerio de Cultura y presentar su proyecto y todo eso. Pero en ese artículo sexto, ellos hablan de que para los que generen o apoyen pues a esas entidades por medio de una donación, tendrán un descuento del 165%. Entonces, pues no sé si tú tienes conocimiento de esa parte o esa parte cómo se aplicaría. Permíteme un segundito que aquí lo estoy. Voy a mirar, artículo sexto, ¿no? Sí, señor. Ok. Dice, sí, esta es una modificación que le hicieron al decreto 1080 del 2015. Dice, contenidos certificados de conversión o donación en proyectos de economía creativa. Los certificados de inversión o donación en proyectos de economía creativa que amparen el incentivo tributario de deducción, ojo, mire, de deducción, que amparen el incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones a proyectos de economía naranja, de que trata el artículo 180 de la ley 1955, reglamentado en este título, contendrá como mínimo la siguiente información, especificación del incentivo tributario, 165% del valor de la inversión o donación. Es correcto, ¿sí? Entonces, o sea, para aquellos que tienen los certificados de inversión o donación, bueno, que tienen porque se los dan realmente las economías, empresas que estén en economía naranja, en proyectos de economía creativa que amparen el incentivo tributario, por inversiones y donaciones a proyectos de economía naranja, 180, sí, 165%, es correcto. Esos certificados de inversión se los estará dando el Ministerio de Cultura. Bueno, y aquí en el parágrafo 2 es interesante. Dice, las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y a las entidades de que trata el artículo 22 y 23, en proyectos de economía naranja aplicarán lo dispuesto en el artículo 257, que es el descuento del 25% en renta, ¿ya? Entonces, pero existe también ese beneficio que se pueden tomar siempre y cuando tengan la respectiva certificación del Ministerio de Cultura. ¿Ese certificado te lo envió directamente el Ministerio? No, pues estamos hablando con una entidad que presentó ese proyecto y ellos nos decían que sí. O sea, ellos nos hicieron una presentación donde nos explicaban todos esos puntos y nos decían que sí, que ellos cumplían con todo eso. El ministerio directamente nos daba a nosotros ese certificado y que por ende ya con este decreto nosotros teníamos derecho a descontarnos todo ese porcentaje. Sí, es correcto. Bueno, pero en ese caso, cierto que, o sea, tendríamos derecho a ese 165% y no está sujeto, digamos, a otra cosa como se hace con los descuentos tributarios en el momento de las donaciones, que es el 25%, pero sin pasar X porcentaje de la renta y todo eso. No, ya no. Es que esa modificación quedó desde el año 2017 en adelante, porque ya entró a regular el artículo 257, ¿no? Entonces ya es solo sobre lo que donen el 25%. Y aquí el único requisito es tener el certificado. Entonces el certificado es el que te garantiza el beneficio. Bueno. Ok.
Listo, Leonardo, no veo más preguntas. Vamos a ver más manito alzada. Jessica todavía tiene la manito alzada, pero yo creo que ya la va a bajar. Ok. ¿Quiénes más de los presentes desean hacer alguna pregunta, consulta a Leonardo? Siervo, bienvenido, buenos días desde Bogotá. Señora, buenos días. ¿Cómo estás? Muy amable, muchas gracias. No, muy interesante. No, una sola pregunta. Si yo soy contador soy contador y representante legal de una empresa de economía naranja que tiene el código 90012, creación literaria, no, digamos, no tengo problema en que la otra representante legal, o sea, no hay problema en hacer la certificación que pide para el desarrollo del proyecto. Ok. Sí, no, pues, ¿en qué usted de pronto tendría, pues, como temor de que no le sirva la certificación? Porque soy representante legal suplente de esa sociedad. Ah, bueno. Y si usted es Y soy contador, contador para también, claro, soy efectos, contador. para efectos del RUT, te digo, hasta para efectos del RUT, eso tiene sus implicaciones. Si usted llega a aparecer en el RUT, en la hoja 5 también como contador y en la hoja 10 como representante legal principal o suplente, eso le va a causar inconvenientes en el momento de firmar declaraciones. Entonces, porque es que está siendo juez y parte. Entonces, allí no le recomendaría que lo real, o es una cosa o es la otra, ¿ya? Pues para efectos No, listo. de poder garantizar. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, doctora Yanet, le agradezco mucho la invitación y seguimos atentos ahí a las necesidades que tengan los diferentes emprendedores, comerciantes, empresarios. Recuerden, no me dejen de lado el régimen simple, analícenlo bien, les puede servir. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, Ahí le echo la cuñita, ¿no? Bueno, sí, Leonardo, una preguntita aquí delante de todo. Veo ahí o vimos que estás como de cumpleaños hoy. Ay, hombre, sí. Sí, ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras, antes de cerrar, pues los mejores deseos para ti en Muchas este gracias. día y que sea un día placentero al lado de tu familia y amigos y que Dios te dé larga vida y prosperidad. Y los Amén. colegas que le quieran dar el saludito, no se le retire, pues para que reciba esas energías positivas. Sí, Y que feliz sea cumpleaños. feliz cumpleaños, sí señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables todos. Ustedes saben que por aquí, con Muchas mucho gracias. gusto, lo que les pueda servir. Que estén muy bien. Dios bendiga su Hasta luego. existencia. Bueno, Leonardo, que tenga un feliz cumpleaños de antemano. Muchas gracias.